Mi nombre es Eduardo. Este soy yo, saliendo de la cárcel pública el año 91. Para explicarte cómo llegué ahí, tengo que contarte de mi vida. Un saludo por la gente. Nací el año 57, el año de la toma de la población La Victoria, mis vecinos. En ese mismo año, en nuestra América Latina, se producían movimientos sociales semejantes. La migración del campo a la ciudad, los anillos de pobreza alrededor de los centros urbanos. Eran los pobres del campo que venían a probar suerte en la naciente industrialización que el estado de compromiso había enrumbado. Pero de tanto en tanto, los antagonismos de clase tienden porfiadamente a resurgir. Nací en el seno de una familia amorosa, en donde el cariño y la solidaridad eran como respirar el aire libre, como cualquier familia proletaria de aquella lejana época. Mis padres, volcando en sus hijos el afecto y cobijo del que carecieron, me dieron la sensibilidad a flor de piel. Mis primeros recuerdos de aquellos años eran las barricadas, que mis ojos de 12 años verían y tendrían que ver por más de alguna matanza. Como un tiempo antes, en la José María Caro, el año 62 o el 69, la de Pampa Irigoyen, o algún alza en alimentos o locomoción. ¿Cómo olvidar también la propaganda del mismo? Éramos 6 hermanos: Carlos, Patti, Evaristo. El tercero de los hermanos muere a los solo 6 años de vida. Luego estaba yo, Ana y Rodrigo. Rodrigo nace el año 72, en un contexto político en ebullición. La dignidad de los pobres, obreros y populares se esparcía por doquier, dándole dignidad al pueblo que se alzaba. Mis imágenes de esa época daban sensación de una gran fiesta popular y fraterna, comunitaria, los proletarios. Esas imágenes que recuerdo de aquella época eran los trabajos voluntarios, los estudiantes yendo a los hogares inundados o terremoteados. Entre romances, cantos, trabajos solidarios se construía una sociedad fraternal. Los buses escolares que hacían recorridos llevando y trayendo gratis a jóvenes y niños. La música con los verdaderos hippies jaivas cantando todos juntos y mira nimita. También a la potente guitarra de Víctor Jara, los Quila, los Inti, los Iyapu. También al Colo Colo, casi campeón de la Libertadores con Casel y con el Chamaco Valdés, el allendista Colo Colo del 73. Por supuesto, también tengo que nombrar cómo hicimos el Camino Popular, las marchas contra la guerra de Vietnam, los muralistas mexicanos, la literatura con el realismo mágico, Pimpón y su muñeco, los titanes del ring, los cordones industriales y comandos comunales que eran el empeño de los trabajadores de sustituir a los explotadores y llevar ellos mismos las riendas de las empresas e industrias, o la distribución de los alimentos en manos del pueblo. La fiesta popular y alegre. Si permaneces pasivo,
El 11 de septiembre fue el fin de mi alegría y fiesta cariñosa y solidaria. Todo se cayó y quedó en silencio, salvo el estruendo de bombas, balas criminales, llantos y gritos. Llegaron los milicos. Mientras escuchamos la radio y vemos cómo los aviones pasaban sobre La Moneda, tenemos a los milicos disparando a los vecinos más pobres de mi población aledaña. Toque de queda a las 18 horas. Nadie podía transitar. La última oportunidad en que me pueda dirigir a ustedes. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación. Y ver, solo a través de las ventanas, cómo los milicos apagan nuestra fraternidad. Allanamiento a las poblaciones, en donde todos los hombres desfilaban manos en la nuca. Van apareciendo cadáveres en el Mapocho, comienza el horror. Días después de esas terribles imágenes, mi compañero de colegio, Juan Aliste, es sacado desde la sala de clases, entre silencio tenebroso, silencio que me quedó grabado, y hasta que hace poco lo busco en la nómina de niños y jóvenes detenidos desaparecidos, y ahí estaba su nombre, Juan Aliste. Por aquellos días, encontrar en la calle literatura y música con carácter social o marxista era algo frecuente, y es así como empiezo a adentrarme en el mundo de la cultura y el proyecto revolucionario, y los que se querían redimir de tanta opresión capitalista, a contracorriente. Las imágenes de aquellos días posteriores son difusas, ausentes. Mi primera resistencia a la dictadura era retomar rápidamente las banderas arriadas y al cantor muerto nuevas voces y más sonidos rebeldes entre los charangos, quenas y zampoñas se iba articulando la respuesta que aparecía desde el miedo a la esperanza, la banda sonora de ese periodo. Así, al poco andar de la dictadura, nuestros sonidos de resistencia daban cuenta de un pueblo en lucha. Luego mi encuentro con un gran amor y que escribía en las paredes y muros de la capital: la resistencia va. Era la lucha del MIR. Ese mismo que gritaba: el MIR nos asila y se queda corriendo la suerte del pueblo. Tiene que saber que aquí en Chile se eligió un camino. En mis intentos por conectarme a un MIR maltrecho, malherido, mis afanes por estar en la resistencia, es que conozco a este gran camarada, Nelson Herrera, con quien organizamos acciones y fundamos colectivos para hacer frente a la dictadura y al capital. Inspirado en la consigna mirista, con mis vecinos y amigos de infancia, fuimos y por iniciativas propias, articulando una resistencia social y política que decía de apoyo a los niños pobres, aportando a los comedores infantiles, cursos de alfabetización, comités de derechos humanos, bolsas de cesantes, comités de vivienda y un sinnúmero de organizaciones propendientes a darle continuidad al proyecto golpeado. El alcohol hace su juego.
De las acciones revolucionarias que contemplaba nuestro proyecto anticapitalista estaba la articulación de la lucha social, militar, miliciana, política, en fin. Copamiento de radio, proclamas subversivas. Atención, atención, les habla Radio Liberación. Atención, atención, les habla Radio Liberación. Secuestro de camiones de alimentos y distribución en las poblaciones de este. Esa acción fue representada 1001 vez en la televisión, pero no fue así. Fue algo mucho más discreto. A principios de la década de los 80, y mientras Chile padecía una de sus peores dictaduras militares, con Pinochet y otros civiles a la cabeza, la bandera, nuestro emblema más querido, ese que está en el corazón de todos los chilenos, protagonizó uno de los eventos más insólitos de nuestra historia reciente. El 30 de marzo de 1980, el comando Javiera Carrera del MIR subió por esas mismas escalinatas para entrar a la historia. Hasta este lugar, el día domingo al mediodía, llegaron presumiblemente 2 individuos, se introdujeron en esta sala y desde este interior hurtaron la bandera de la patria. Durante la mañana, a escasos metros de la vigilancia militar del centro de Santiago, 4 hombres pusieron en marcha una operación simbólica en contra de la dictadura. En una acción muy peligrosa, en la que pusieron en riesgo sus propias vidas, sustrajeron el emblema que nos identifica como nación. Hablamos de la bandera de nuestra independencia. Hoy, en las afueras del ex centro de tortura, Cuartel Borgoño, nos espera uno de los integrantes que participó en esta operación. Él es Eduardo Arancibia, ex prisionero político y escritor, quien recuerda los pasos del MIR en aquella época. Nosotros estábamos desplegando distintos esfuerzos en distintas áreas. El año 80, el MIR convoca y dirige desde un trabajo silencioso, arduo, la primera toma de terreno. La inauguración de nuestra estructura parte con la recuperación de la bandera de la independencia. La operación tenía un nombre, se llamaba Operación Fetiche. Ese día, y en el mismo día de la sustracción de la bandera, ¿cómo fue tu día? ¿Cómo partió? ¿Cómo fue avanzando? Nosotros estábamos como en el epicentro del poder dictatorial, porque era en el centro de Santiago. Sí. No es como alguien cree que era ahí frente a la Plaza de Armas, sino que antes ese museo estaba en Miraflores. Exacto, al lado de la Biblioteca Nacional. Claro, exactamente. Entonces, era eso, era el búnker de la dictadura. Yo me voy con 2 de mis compañeros según la planificación. Teníamos un chofer operativo que era Raúl Castro, Jacinto. Tú la sacas, la enrollas y ¿dónde te la guardas? Yo fui con la chaqueta, aparte, una cosa amplia, apropiada. Y empezó el polvo a salir por todos lados. Entonces, y debajo había otra bandera. Esa bandera, esa acción, representaron el inicio de una gran resistencia popular contra el silencio que se buscó instaurar. El diario de Cooperativa está llamando. Nuestra resistencia nos significó la muerte de los más lindos de nosotros. Nelson Herrera, Charles Ramírez, Víctor Zúñiga, Hugo Norberto Ratier, Arcadia Flores, Ofelia Vergara, por decir de algunos de mis más entrañables compañeras y compañeros. Y es que fuimos haciendo resistencia desde todas las soledades, humanas y materiales, hasta vencer los miedos.
El mismo día que me tomaron esta foto, soy detenido, lo que significó 20 días en el siniestro cuartel Borgoño de la CNI, 20 días incomunicado. Por favor, no se lo lleve, que está enfermo, por favor. Cállate, vieja. En la cárcel llego a estar con mis compañeros presos políticos, viviendo dolores y alegrías. El golpe de mi caída trajo una radical desarticulación familiar. Vladimir, el esposo de mi hermana Patti, estuvo junto conmigo 5 días en el cuartel Borgoño de la CNI y debieron abandonar el país. Me casé en prisión. Mi esposa fue detenida y expulsada del país. Mi padre muere estando yo preso, negándoseme la autorización para asistir a su funeral. ¿Cuántas otras familias también fueron destruidas de aquella forma? De una familia amorosa solo queda mi madre, viuda, desprotegida y con Rodrigo de unos 12 años. Ana viaja a Bélgica, siendo la esposa de un preso político expulsado del país. Y Carlos es buscado por los aparatos de inteligencia y en la clandestinidad. Para los presos políticos, Víctor Zúñiga Arellano era uno de los seres más entrañables, querible. En el año 87 muere en un intento de fuga en la ex penitenciaría de Santiago, acribillado en los muros del cautiverio. Muere junto a otros prisioneros. Aunque yo estaba en la cárcel pública de Santiago, su muerte nos afectó grandemente. Ni la represión que a ambos penales nos tocó soportar por la iniciativa de resistir la prisión y por el derecho a la fuga. Una brutal reprimenda por la osadía. Bueno, esta no aplacó el sentimiento de congoja por semejante pérdida. Mi dolor se potenció con la información aparecida en todos los medios de divulgación, en primeras planas de radio y televisión. La imagen de mi hermano mostrado como peligroso terrorista que huía armado y vinculado como apoyo al intento de fuga. En prisión fui dirigente nacional de los presos políticos, lo que entraña nuestra disposición siempre combativa contra el régimen interior carcelario y nuestra disposición anticapitalista. Y por ello nuestra articulación siempre con el mundo social y político. Los castigos por esa porfía seguro eran los aislamientos mínimos 15 días en celdas solitarias, huelgas de hambre prolongadas y que hoy me cobra la cuenta, más de 10 huelgas prolongadas en esos 11 años de prisión. Mientras ese era mi rol dentro de la cárcel,
afuera, en las calles, las barricadas, las milicias, las ollas comunes, las marchas, las recuperaciones, los ajusticiamientos, los talleres y muchas más expresiones de rebeldía se articulaban para resistir y derrocar aquella tiranía que siempre nos negó. Dentro de este periodo adverso, también tengo que nombrar los gestos cariñosos como Iyapu, Silvio, Serrat, Don Clota, amigo entrañable de nosotros, también otro viejo amigo como Lucho Vitale, solo por decir de algunos amigos o dolores en esos 11 años de cárcel. Pero me falta nombrar uno de los más importantes que estuvo ahí acompañándome. Aquel canario que ves en la foto, él llegó solo y días antes de salir de la cárcel, tal como llegó, se fue. Compañeros, en la lucha por la liberación, los presos políticos hemos sentido la compañía, la solidaridad de grandes amigos, hermanos y compañeros que desde diversas latitudes del mundo han venido a hacerse presentes en este compromiso de esperanza y de toda la libertad. Ayer fue Silvio Rodríguez, fue el gitano Rodríguez, ayer fue Serrat, pero hoy, desde Chile, de nuestro suelo, viene un grupo que es puro pueblo, es esfuerzo, es talento y es porfía por ensanchar libertades, porfía por amanecer, porfía por abrir las cárceles, es porfía porque todo el mundo tenga su pan, porque en esta lucha, con canto, con esperanza, vamos construyendo amaneceres. Está para los presos políticos, los hermanos del conjunto Iyapu. Son años sin pasar tú por mí. Una roceadora, un disparo de nieve. Este concierto lo quiero dedicar desde lo más hondo de mí a Víctor Jara. Cuando Pedro salió a su ventana. A las 11 horas y 15 minutos de esta mañana, el cantautor cubano llegó hasta la cárcel pública de Santiago para visitar a los presos políticos. ¿Qué tal la visita en la mañana a la cárcel pública? Hermosa, de lo que conversó. Hermosa, ¿Qué hubo adentro? Canciones, amistad. Ya fuera de la cárcel pública, tomando desayuno con mi madre, en el patio, por el fresco de esa mañana de verano, 5 vehículos policiales de investigaciones que venían tras de mí, con orden de arresto, puesto que me había salido una nueva condena judicial. Al ver a los aparatos del Estado, le pedí a mi madre que les dejara pasar y que les dijera que yo había salido. Mientras ella avanzaba hacia estos, me cuelo por el techo y mi libertad duró 2 meses, ahora la clandestinidad. Ahí, durante meses, las manos se extendieron, hasta que Andrés Elwin, abogado, hombre valiente y consecuente, hermano de Patricio, logra convencer a este último, el golpista, de que firme la orden de indulto, toda vez que Andrés sabía que yo no me entregaría a la justicia corrupta ni pasaría un día más en prisión. Quise sacarme esta foto en estado de rebeldía y frente a un Congreso que, y a no dudar,
Desde un comienzo supimos que habían escamoteado los esfuerzos del pueblo para administrar el continuismo del modelo capitalista. Cruzando el umbral de la prisión, me encuentro con un mundo distinto, pero igualmente dominado por el capital. Ante esto, no podía bajar los brazos y junto a toda esa generación volvimos a retomar el compromiso. Sumamente enriquecedora, ha habido harto cariño y también harta lucidez de parte de los panelistas y creo que es más que suficiente. Muchas gracias.